Comenzaremos hablando de la etapa de transición, donde se engendra el pacto feudo-vasallático. Este tendrá un doble origen, tanto romano como germánico, como producto del contacto y la síntesis de ambas culturas. Entre los bárbaros, el vasallaje era la relación existente entre los guerreros de una tribu con su jefe, por la que aquellos juraban fidelidad para acompañarlo al combate a cambio de una parte del botín. De los romanos toma la protección que pedía el campesino a un poderoso señor para resguardarlo de la amenaza de guerreros o de la voracidad fiscal del Estado. El campesino, a cambio de esta protección, se comprometía a trabajar y servirlo. Con el correr del tiempo, estas dos tradiciones, la germánica y la romana, se unificarán conformando el pacto feudo-vasallático. Por este pacto, el campesino poderoso, que será llamado señor feudal o simplemente señor, y el pequeño campesino, que será llamado vasallo o simplemente campesino, se convertían ambos en dueños de la propiedad que anteriormente solo pertenecía al campesino. Luego vamos a explicar el porqué de esto. Las condiciones del pacto feudo-vasallático eran las siguientes. Se daba entre dos hombres libres, señor y vasallo, que no perdían su libertad, sino que sumaban deberes y derechos. Se realizaba a través de un rito en la capilla o parroquia del lugar llamado de homenaje y beneficio, jurando respetarlo sobre las Sagradas Escrituras, y con un sacerdote u otra persona como testigo. La violación de este acuerdo era uno de los peores delitos que se podía cometer en el medioevo, denominado feronía, con severos castigos. El vasallo no podía ser echado de su propiedad, ni tampoco su descendencia, ya que la tierra pasaba de padres a hijos, por lo cual seguían viviendo y trabajando en su tierra. Por otro lado, se le daba al nuevo propietario una parte de lo que producían, o si su parcela era muy pequeña, algunas veces por semana trabajaba la tierra del señor. En el caso de conflicto, formaban un ejército al mando del señor para proteger sus tierras y derechos. El señor solo podía entregar la tierra a otro señor, sin dividir las propiedades de los campesinos y siempre que el nuevo señor respete al pequeño propietario, mientras que este último no podía ser expulsado de su tierra por el nuevo señor. El vasallo tampoco podía vender la tierra, solo podía abandonarla, pero perdía así su propiedad. Y por último, el señor era el responsable de la administración de todas las tierras que recibía a través del pacto, procurando el bien común de sus vasallos. El señor no solo protegía a sus vasallos en caso de guerra, sino que los asistía a él y a su familia en caso de enfermedad, muerte o desgracia laboral. Un vasallo tratado injustamente podía pedir ayuda a un señor superior a su señor o incluso al rey. Los primeros antecedentes de este pacto los encontramos en la crisis económica del siglo III después de Cristo en el Imperio Romano. Los ciudadanos se vieron ahogados bajo la presión de los impuestos, por lo que se escapaban al campo. El gobierno, intentando solucionar la crisis, optó por sujetar a la persona y a su descendencia en forma permanente al oficio que éste practicaba, sin posibilidad de cambio ni huida, afectando desde los oficios más sencillos hasta los funcionarios de gobierno. Además, debían pagar impuestos muy elevados, ya sea con dinero o con el fruto de su trabajo, con lo cual todo lo que producían se lo llevaba el fisco, dejando a la persona en míseras condiciones y sin poderse superar. Esta medida, si bien tuvo algo de efecto, no logró detener el éxodo de la gente al campo. Toda esta presión tributaria hizo también que en el campo los pequeños propietarios, agricultores, que no podían solventar los impuestos antes de perder su tierra, se le entregaran a un propietario con mayor poder, pasando a ser ambos copropietarios de esa tierra, por medio de un pacto que beneficiase a las dos partes y de esa forma librarse de perder lo que tenían. Por otro lado, los habitantes que huían de las ciudades al campo sin tener parcelas en el ámbito rural para protegerse o pactar con los señores, de todas formas pedían a estos que les dieran protección a ellos y a sus familias, a cambio de sus servicios. El señor accedía otorgándoles a estas personas un manso o porción de tierra de su propiedad para que la trabajasen, formasen parte de su ejército o realizasen alguna tarea especial en beneficio del feudo, mientras que el señor les suministraba protección
una vivienda y alimentación, además de las necesidades básicas. Aquí no había pacto, debido a que estos nuevos protegidos y servidores del Señor no tenían bienes para realizarlo. Por lo tanto, se acordaba sujetarse a la condición de siervo de la gleba, es decir, siervo de la tierra, sin poder abandonar tanto él como su descendencia la tierra o manso que le otorgaba su Señor. Muchos esclavos con el tiempo cambiaron su condición por esta nueva, mucho más beneficiosa. Por otro lado, podían recuperar su libertad pagando un tributo, pasando así de ser siervos a vasallos, como también el vasallo que no cumplía con sus deberes podía perder su libertad convirtiéndose en siervo de la gleba. Este proceso de cambio que redujo a las grandes ciudades en pequeñas aldeas y que convirtió a Europa en una sociedad netamente rural, duró aproximadamente 2 siglos. Y en los últimos años, al no poder los funcionarios cobrar a nadie los impuestos y sin poder responder frente al Estado, también buscaron protección en los señores, convirtiéndose en siervos o vasallos. Hasta que finalmente, tras la muerte del último emperador, no hubo quien quiera sucederlo, dándose el fin del Imperio Romano de Occidente. Mientras ocurría todo este proceso, comenzaron a producirse las invasiones bárbaras. El imperio, sin poder hacerle frente, les permitió establecerse en sus territorios a cambio de que aceptasen la autoridad del emperador y cuidaran las fronteras de la invasión de nuevos pueblos. Estos pueblos, al asentarse en el imperio, imitaron la nueva organización de la sociedad. Así el rey tomó posesión de las grandes regiones y si bien se quedaba con una extensa porción de territorio bajo su directa administración y posesión, dividía la región entre sus jefes más importantes del pueblo, convirtiéndose el rey en señor sobre todos los jefes vasallos. A su vez, estos importantes jefes se quedaron con una porción para su directa administración y dividieron sus tierras con los jefes que tenían a su cargo, pasando a tener estos doble condición: señor sobre sus vasallos, los jefes a quien dividió su tierra, y sobre sus propios siervos, y vasallo del rey. Los pequeños jefes hicieron lo propio con la gente que tenían a cargo, y así sucesivamente hasta llegar al último eslabón, quien solo reunía la condición de vasallo. Todos los reyes respondían a su vez al emperador. Esta situación de asentamiento no se dio en forma armónica, sino que desde el siglo III al siglo VI produjo en forma permanente y casi constante conflictos con las poblaciones o pueblos asentados en esos lugares, conduciendo a sangrientas batallas cuyo final terminaba en la emigración o en un pacto que se ajustaba al feudo vasallático, favoreciendo la autarquía y la formación de una población exclusivamente campesina guerrera, y perdiéndose en toda la población los logros culturales alcanzados. Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, desaparecen sus instituciones políticas. El único cuerpo organizado que quedó en pie fue la Iglesia. Por otro lado, el hombre, al carecer de autoridad a quien responder, confiaron en aquellos que representaban el bien supremo, y esta figura la representaba el Papa. Es por eso que al producirse el vacío de poder, este poder recayó en la Iglesia, depositado por los hombres y reyes de ese momento. Es así que la Iglesia se convertirá en la institución de mayor poder en Europa. Hay que tener en cuenta que, en realidad, el rey aún carecía de poder efectivo sobre sus vasallos, ya que para todos no era más que el mejor entre los jefes, por lo cual su situación podía cambiar si dejaba de serlo. Además, dentro de su territorio había señores que no pertenecían a su pueblo, sino que eran los señores del viejo Imperio Romano de Occidente, que no se sometían a su autoridad, sino que reconocían como autoridad política al Papa y al obispo como su intermediario. La sangre de los mártires, regada en los primeros siglos del Imperio Romano, había hecho germinar muchísimas conversiones, al punto que, al finalizar la vida del imperio, la mayoría de sus habitantes eran cristianos. Y es así que, en el siglo III, muchos jóvenes, con la intención de cultivar su fe, e inspirados en la frase que Jesús dijo a un joven: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme, deciden, cada cual
por su lado, despojarse de todo y retirarse a lugares desiertos, como por ejemplo Siria o el Alto Egipto, para orar, hacer trabajos manuales y penitencia en soledad, reduciendo al mínimo sus condiciones de vida. Recibieron el nombre de anacoretas o ermitaños, porque vivían en humildísimas ermitas. Su vida era nómade, y San Pacomio sería el primero en darles una regla de vida en comunidad. En el siglo V, San Benito de Nursia unifica todas las reglas ya existentes, originando una nueva regla que les da estabilidad de lugar, fundando 13 monasterios en Europa Occidental bajo el lema Ora et Labora, es decir, oración y trabajo. A este estilo de vida se le comenzó a llamar contemplativa, y se ha comprobado que donde hay vida monacal, es decir, contemplativa, de los monasterios, la vida de la iglesia florece en ese lugar, donde no se marchita.